Ahí estaba yo, un día viernes, descansando tranquilamente después de una ardua semana laboral. Tenía planeado dormir todo el fin de semana, ver series en Netflix y comer pizza con pepperoni. Todo estaba bien, demasiado bien, hasta que recordé el reportaje que tenía que entregar el domingo. Disculpe, caballero, ¿le puedo hacer una entrevista? No, ahora no estoy ocupado, lo siento. Vale. Estaba desesperado. No sabía cómo encontrar información. Había buscado por todas partes y no tenía ningún indicio sobre el tema. Había intentado entrevistar a múltiples personas. No encuentro a nadie para entrevistar. Caballero. Ya no sabía qué hacer. Estaba dispuesto a entrevistar a la primera persona que me encuentre con tal de poder sacar un poco de información. ¿Usted sabe sobre la crisis financiera de 1981? Entonces, el caballero procedió a darme una extensa, muy extensa, explicación. Resumiendo, el caballero me explicó el contexto político-social, el cual estaba fuertemente marcado por una reciente dictadura y manchado de miedo e incertidumbre por el futuro. Además, el contexto económico no ayudaba a tranquilizar a la gente, dado que el país estaba sumido en una profunda crisis, que también afectaba a toda América Latina, pero que era mucho más fuerte en Chile, dada la irremediable deuda que contrayeron prácticamente la totalidad de instituciones bancarias, haciendo así la situación aún más desesperante. Ya conocía el contexto histórico-social de la época y comprendí lo que estaba sucediendo, pero necesitaba más información relacionada con la política y la economía del país. Además, se me estaba acabando el tiempo. Investigando me di cuenta de lo que sucedía en aquella época. Posterior al golpe de Estado, se vivía una crisis en el país, relacionada con lo dictado en el gobierno de Salvador Allende. Como medida para estabilizar o traer ganancias al país, se confió con lo propuesto por un grupo de jóvenes economistas educados en la Universidad de Chicago, denominado los Chicago Boys. Y yo tenía la oportunidad de hablar con uno de ellos. Hace no mucho tiempo se cumplen un cuarto de siglo de una de las mayores intervenciones de la banca en nuestro país, que justamente tiene relación con el tema que estás investigando, que es la crisis económica y financiera de 1981. Muchos economistas como yo la consideramos entre las más grandes del siglo XX. Las personas denominaron esos años como el de la plata dulce, ya que la economía mundial y Estados Unidos venían creciendo en torno a un 5% anual entre el 76 y el 78. Junto con la alta liquidez que existía vino el boom del consumo de todas las personas relacionado con los créditos que se veían todos los días en el país. También como dato, se debe considerar que después de pasar la crisis del petróleo de mediados de los 70, la economía comenzaba a recuperarse. Y con todo esto el Producto Interno Bruto, más conocido como PIB, que había declinado entre 1971 y 1975, volvía a remontar. Ya había un punto en que marchaba todo bien en la economía de nuestro país, pero no todo podía ser perfecto, y es por eso que un día ocurrió lo menos pensado, y era que la economía de Estados Unidos entra en recesión, con una caída del 0,2% en 1980. Es con esto que para entonces Chile estaba inundado de dólares, y abruptamente se corta el financiamiento externo. Así, a mediados de 1981, los niveles récord de consumo e inversiones ya no eran sostenibles. La tasa de interés subió en todo el mundo y con la recesión se deterioraron los términos de intercambio. Después de hablar con uno de los mismísimos Chicago Boys, comprendí que uno de los motivos de la crisis financiera de 1981 tuvo relación con una situación internacional que afectó tanto a nuestro país como al resto de Latinoamérica. Pero tenía dudas. ¿Por qué esta crisis afectó tanto a Chile en comparación con sus países vecinos? Tenía que encontrar respuestas, y para eso me aventuré a nuevos rumbos, en donde conocí a Rolf Luders, quien fue viceministro de Economía y Hacienda en la época, quien me explicó
lo siguiente. Antes de la crisis, el crecimiento de la economía y la expansión del sistema financiero eran sólidos, principalmente entre los años 1976 y 1981. Bueno, la tasa anual promedio de crecimiento del PIB en ese lapsus fue cercana al 8% y los créditos bancarios se multiplicaron hasta 4 veces más. La crisis de 1982 nos hizo aterrizar la realidad. Estábamos en una situación muy desesperada. No podíamos dejar que los bancos quebraran, pero tampoco podíamos arriesgarnos a pagar su deuda, ya que esta equivalía al 25% del PIB de mediados de los 80. Pero entonces, ¿cómo lograron solucionar el problema? Eso fue gracias a 3 medidas aplicadas en la época: la liquidación de las instituciones insolventes o transferencia de sus activos y pasivos, la compra de cartera riesgosa con pacto de recompra y la compra de cartera riesgosa con pacto de recompra con recursos frescos, siendo estas últimas relacionadas entre sí. Rolf Luders me entregó datos que me abrieron los ojos, y con ello me puse a investigar sobre las dos medidas tomadas el año 81 y 82 para salvar la situación financiera del país. La primera de estas medidas fue la liquidación de las instituciones insolventes, la cual fue llevada a cabo por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en base a una política económica monetaria. Su fin era el bienestar económico, dado que la deuda bancaria era una amenaza macroeconómica, la cual, de no ser resuelta, traería consecuencias al bienestar económico de la sociedad en su generalidad. Su objetivo principal era salvaguardar el área bancaria del país, la cual estaba siendo afectada por una deuda imposible de saldar sin la ayuda estatal. Por último, las medidas específicas tomadas fueron liquidar instituciones financieras que habían cometido infracciones a la ley, experimentando deudas que superan su capital. La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras intervino y liquidó 16 instituciones financieras desde 1982 y 1986, infracciones graves a la ley y a las normas que se les aplicaban, y que todas ellas se encontraban en un estado de insolvencia absoluta, debido a que habían experimentado pérdidas que superan su capital y reservas. En 1981 y 1982, 4 bancos y 5 empresas financieras fueron liquidadas. En total, 21 bancos fueron liquidados o rehabilitados y el resto reprivatizados. Después de mencionar la primera medida, me contacté con un trabajador de Banco de Chile que ejerció en los años de esta crisis, quien nos ayudará a explicar la segunda medida. Muy amable. En esos tiempos el jefe al mando era el Banco Central, que tenía como base la política monetaria. El fin principal que tenía el banco era el bienestar económico, dado que la deuda bancaria era una amenaza macroeconómica, la cual, de no ser resuelta, traería consecuencias al bienestar económico de la sociedad en su generalidad. Y junto a esto, tomaron la decisión de proponerse como objetivo evitar la quiebra inminente de los grandes bancos del país, afectados por una deuda mayor a su propio capital. Y todo lo dicho anteriormente iba a ser llevado a cabo con una medida principal que era ofrecer la compra de parte de sus colocaciones riesgosas para que en un futuro los bancos ya estabilizados compren su antigua deuda. Entre los años 82 y 87, el Banco Central de Chile ofreció a los bancos comerciales y sociedades financieras comprarle parte de sus colocaciones riesgosas, sujeto a que esto en el futuro realizarán la recompra. El objetivo de la medida era evitar la quiebra de los bancos. Si los bancos hubieran tenido que provisionar en su debida forma todas las colocaciones que le vendieron al Banco Central, las pérdidas de cada institución habrían superado su capital y habrían ido a la quiebra. Y por último, estas medidas se podrían clasificar como políticas macroeconómicas y de proceso, ya que afectan al mercado en su totalidad y se enfocan en resolver problemas y desequilibrios específicos derivados del funcionamiento de la economía. Satisfecho con mi investigación, me propuse el recrear a través de información confiable el cómo fue el proceso de elaboración de estas medidas, siendo este el resultado. Todo esto sucedió debido a la brutal crisis que enfrentaba el país por problemas de bancos estatizados, récord de desempleados, industrias paradas y miles de chilenos que reciben un bajo sueldo por sus trabajos. Los privados fueron los que en su mayoría empezaron a crecer por la gran cantidad de créditos que tomaban en el exterior, y la deuda que los bancos acarreaban se estaba haciendo notar. Esto provocó que los poderes estatales pusieran su punto de mira en ellos. Una vez conocidos los problemas y la necesidad de una solución, se propusieron diversas alternativas con la finalidad de rescatar de la bancarrota a todo el sistema bancario del país, para que finalmente se decantaran por dos en específicos: la liquidación de las instituciones insolventes y la compra de cartera riesgosa con pacto de recompra. Se diseñaron dos medidas en específico. La primera de ellas fue la intervención y posterior liquidación de múltiples bancos y financieras.
La segunda de ellas, el ofrecimiento a los bancos de comprarle préstamos vencidos o riesgosos, incluyendo aquellos prestados a entidades relacionadas con sus dueños, a través de la aceptación de una letra de cambio. Estas dos medidas tenían como objetivo el salvaguardar a los bancos para mantener el bienestar económico. Llegados a esta situación, el caos era inminente. Por ende, se tenía claro que se debía actuar. Por ello, diversos economistas, entre ellos Rolf Luders y Guillermo Ramírez, se mostraron a favor de la realización de estas medidas, ya que consideraban que eran las correctas para poder sacar del pozo en el que estaba sumido la banca chilena. En 1982, por medio del acuerdo número 1450, el Banco Central dio inicio a lo que hoy conocemos como el problema de la cartera vencida u obligación subordinada, ofreciendo a los bancos comprarle préstamos vencidos o riesgosos, incluyendo aquellos prestados a entidades relacionadas con sus dueños a través de la aceptación de una letra de cambio. Por otro lado, el 13 de enero de 1983 se produce la mayor intervención bancaria. El gobierno decide intervenir a 5 bancos y liquida otros 3 por problemas de liquidez e insolvencia, incluyendo a una sociedad financiera. Al finalizar esta ardua investigación, pude concluir que las medidas tomadas en los años 81 y 82 fueron correctas, pero propuestas demasiado tarde. Esto producido por una ciega confianza hacia un sistema económico, sin tantear la posibilidad de que éste pudiera fallar. Estas medidas funcionaron, pero no de forma inmediata, y de hecho tuvieron que sufrir modificaciones para su correcto funcionamiento. Actualmente se considera esta operación como un éxito, dado que se logró salvaguardar el área bancaria del país, pero para ello tuvieron que sacrificar otros aspectos básicos de la sociedad. Pero eso es historia para otro día.